Salmo capítulo 22. Vamos a hablar acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Pero vamos a hablar muy particularmente acerca del grito del Salvador. El grito del Salvador. Ustedes saben que uno podría tomar toda la Escritura y predicar a Cristo desde toda la Escritura. Podemos encontrar a Cristo en distintos pasajes del Antiguo Testamento. Y los salmos reflejan mucho esa vida de Cristo y lo que Él vino a hacer y su propósito. Y este salmo, precisamente el Salmo 22, nos va a hablar acerca del Salvador. Y quiero solamente comenzar, no con todo el Salmo 22, son 31 versículos, pero sí lo podemos dividir en dos partes. Salmo 22, del versículo 1 al versículo 21, nosotros ahí tenemos los sufrimientos y la crucifixión de Cristo en el Salmo. Y a partir del versículo 22 al versículo 31 tenemos la gloria del resucitado. Tenemos ahí esa gloria y esa resurrección de Cristo. Y se divide fácilmente. Este Salmo 22 es un salmo que está dentro de los tres salmos que están seguidos, 23 y 24. Y estos tres salmos nos hablan del buen pastor. Acá tenemos, especialmente en este salmo, en el Salmo 22, tenemos a Cristo como el buen pastor que muere. En el Salmo 23 tenemos a Cristo como el gran pastor. Y en el Salmo 24 podemos ver al príncipe de los pastores que viene por su iglesia. Así que rápidamente, solamente eso es para que ustedes puedan disfrutar en algún momento de estos tres salmos. Pero hoy nos toca el Salmo 22, quiero hacer alusión a esto. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué el mensaje de hoy se llama el grito del Salvador? Porque lo que vamos a ver es que ahí está nuestro Salvador, clavado en una cruz. El Salvador clavado en lo alto de la colina del Gólgota y exclamando estas palabras que David la dejó reflejada antes que esto ocurriera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y nosotros sabemos que hay muchos gritos de angustias y de dolor. Hay muchos gritos de angustia, de dolor, gritos de personas que alguna vez han sufrido por torturas, por cárceles, por pérdidas dolorosas, llantos y gritos de exclamación que lloran lamentándose algo. Y nosotros también podemos, en algunos casos, ser víctimas de crueldad humana y aún gritamos angustiosamente. Pero nosotros acá estamos viendo a Jesús, que Jesús no fue una víctima. A comparación de los gritos que puede hacer un ser humano de pérdidas, de dolor, de angustia, de ser víctima de torturas, etc., nosotros vamos a ver que Jesús no fue una víctima. Jesús formaba parte de un plan. Jesús formaba parte de un plan por el cual atraería a todos los hombres hacia sí. Por lo tanto, el grito de Jesús es un grito que no está sufriendo porque otro le está haciendo mal, sino porque era algo que Él tenía que hacer. Y ahí nosotros tenemos al Salvador y vemos también que aquel grito no se debía tanto al dolor causado por los clavos, ni por las torturas, ni por los golpes, ni la presión sobre su pecho, sino que el grito de dolor de nuestro Salvador fue por la agonía de su alma, por la agonía que Él estaba viviendo por tener que cargar los pecados de toda la humanidad, los pecados de todos aquellos que Él iba a salvar, porque su Padre Celestial lo abandona en la cruz. Jesús fue abandonado en la cruz por su Padre. Lo vamos a ver eso.
Pero nosotros tenemos que ver que Dios a veces abandona a los pecadores, entregándolos a su rebelión. Los entrega a su rebelión, lujuria y orgullo, y en la necedad de su engaño no se dan cuenta que están perdiendo ese gozo y aún a veces perdiendo el gozo de la salvación. El Señor los entrega y no se dan cuenta del infierno al cual se dirigen. Pero nosotros acá tenemos que ver que el grito de Jesús se debió a la agonía de llevar sobre sí la maldición que debería haber recaído sobre nosotros, sobre vos y sobre mí. El grito de angustia de Jesús, el grito de desesperación de Jesús, ese grito del Salvador, era el grito que tendríamos que haber dado nosotros al ir al infierno. Por este motivo el Salmo 22, este Salmo de David, muchos lo titulan grito de angustia y canto de alabanza. Algunos tienen en sus Biblias ahí, grito de angustia o canto de alabanza, o grito de angustia, canto de gozo, porque son estas dos cosas. Vamos a ver que en primer lugar tenemos esa angustia, y ese grito viene desde las profundidades. Ahora comencemos por ver el primer grito de angustia. El primer grito de Jesús demostró en la cruz, fue un grito desde las profundidades. El Salmo 22 es un salmo de lamento de una persona. David lo escribe ahí, que es su autor, y muchos salmos de este tipo él lo escribe, aún en tiempos de desierto. Él escribe salmos de lamentos, de angustia, cuando era perseguido por sus adversarios, cuando era perseguido por Saúl para matarlo. Grito de desesperación, de estar acorralado, de angustia. Pero acá en este salmo David alterna la descripción con la angustia. Del 1 al 21 van a ver angustia. Y de golpe en el versículo 22 hace un cambio brusco, porque comienza con una alabanza, dice: hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y es así como David va manejando los salmos y lo va describiendo, porque ahí es donde él ve que en medio del sufrimiento él tiene confianza en el Señor. Aunque la confianza, la palabra confianza aparece mayormente en los primeros versículos de este salmo. Confiaré en el Señor, confiaré en Él, clamaré a Él. Y los comentaristas y nosotros, al leer toda la Biblia y tener el panorama completo de la redención, vemos que este salmo habla del sufrimiento y crucifixión de Cristo y de su gloria y su resurrección. Porque nosotros ya tenemos toda la Biblia completa. Cuando David lo estaba escribiendo no estaba el Nuevo Testamento, no había llegado Jesús, no podía ver el panorama de redención completo. Nosotros hoy sí tenemos toda la Biblia y podemos conectar este salmo con lo que pasó en la cruz, con lo que ocurrió en ese lugar. David no vio a Cristo clavado en la cruz, pero habla de que traspasaron sus manos. David no vio los sufrimientos del Salvador en la cruz mientras lo rodeaba la gente burlándose de él, pero él lo describe muy gráficamente como esos animales salvajes alrededor buscando devorarlo. Ni siquiera existía todavía la muerte en la cruz en esos tiempos. Ni siquiera alguien había muerto en una cruz. Esa ejecución fue mucho después de David. Y acá denota un grito de angustia, ya que David utiliza imágenes vividas describiendo proféticamente el sufrimiento de Cristo y las agonías de la crucifixión. Noten ahí, versículo 15, la sed del crucificado. Dice: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando Jesús estuvo en la cruz, él tuvo sed. Su lengua se le pegaba al paladar y él estaba a punto de la muerte. Y acá David lo describe. Versículo 16 dice, habla ahí de la perforación de sus manos y de sus pies. Dice: me han cercado perros, me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me clavaron las manos o me horadaron las manos y los pies. Está hablando de Jesús. Versículos 17 y 18, fíjense, la vergüenza de su desnudez y el reparto de sus vestidos echando suertes. Dice David: puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. ¿Qué pasó en el Calvario?
Esta imagen que ya estaba profetizada, que ya estaba hablada por David. Ahora Jesús, nuestro Salvador, lo estaba viviendo. Esa sed es el reflejo de la misma muerte. Todo esto que relata es el reflejo de la misma muerte. Jesús estaba en angustia. Jesús estaba en angustia. Después tenemos ahí el grito del abandono. Tenemos el grito de la angustia, de todo lo que él tenía que cargar, de todo el peso del pecado. Y ahora tenemos el grito del abandono. Versículos 6 y 8 dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecan con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre y que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. La gente trata de ridículo al rey sufriente y se burlan de sus palabras. ¿Qué pasó en la cruz? Se burlaban de Él. ¡Ah, este es el rey de los judíos! ¡Ah, ahí está, mírenlo! Todos se burlaban. Que Dios lo salve si se deleita en Él como escogido. Constantemente la burla, constantemente el desprecio. También nos muestra que todos de alguna manera vamos a tener que lidiar con la burla y el desprecio, muchas veces por ser hijos de Dios, por ser cristianos. El Señor pasó esto. Pero lo que acá está mostrando es que la burla, el desprecio, el menosprecio, el querer ver su caída, el estar contento de verlo en esa condición, al Salvador, al Rey, ahí lo tienen, miren, despreciado. Y es tremendo, hermanos, ver que más detalle lo describe en el Nuevo Testamento, también Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, muestra también ahí los versículos 39 a 44, todos los que lo dejaron, todos los que se burlaban. No los que lo dejaron, los que se burlaban. Se burlaban de él los que pasaban, se burlaban de él los principales sacerdotes, se burlaban de él los escribas, se burlaban de él los ancianos, se burlaban de él los ladrones al lado de la cruz. Todos se burlan, como dice acá el salmista. Otros también que pasaban, dicen, meneaban la cabeza, como alguien que pasa diciendo, ahí estás, miralo vos, a ese, al que tanta gente lo seguía. ¿Dónde están todos? Ahí está. La escena es como que los que están rodeando fieras, el momento de la crucifixión, que Jesús está en lo alto, todos se burlan, todos se ríen. Y es como si ahí fieras salvajes están esperando la caída de ese hombre para devorarlo. Y el salmista lo describe en los versículos 12 al 13. Dice, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. ¿Pueden notar cómo estas fieras rodean al siervo sufriente en la cruz? Rodean al siervo sufriente como toros feroces, como bueyes salvajes, como perros o leones. Y toda esta escena dantesca es una escena que nace directamente de las tinieblas. Al Salvador lo rodeó toda una escena de las tinieblas, burlándose contra él, levantando su voz, meneando la cabeza. Sin embargo, mi hermano y amigo, la burla que le hicieron al Salvador, salvó a otros. Por eso a Jesús le decían, que se salve él mismo. A otros pudo salvar y él no se puede salvar. Míralo al Salvador. Y no se daban cuenta que así era lo que tenía que ocurrir. Él no se tenía que salvar, tenía que salvar a otros. Su burla, la burla que ellos le hicieron al Salvador, nos dio vida a nosotros. Nos dio vida a nosotros. La burla que le hicieron también es parte del Evangelio, que Mateo capítulo 27, versículo 42, lo describe ahí. No es que se salven a sí mismos, porque Él vino a salvar a otros. Él vino a salvar a otros. No había otro modo, como Jesús lo había sentido y vivido en el huerto de Getsemaní. El dolor, la presión, no era que Él iba a ser salvado. Él iba a ser presionado. Él iba a ser apretujado. Él iba a ser consumido. Y la ira del Padre iba a caer sobre Él. Por amor a otros. Por amor a otros que hoy estamos acá, que somos nosotros.
el Salvador recibió las burlas. Y ante la persecución, sus ayudantes, ¿qué pasa? ¿Están ahí defendiendo? ¿Qué les pasa? ¿Que se burlan de ustedes? ¿Qué tenés que decir? No, se borraron todos, desaparecieron. Otro de los salmos lo describe de esta manera. Noten ahí cerquita el Salmo 38, versículo 11. Lo describe ahí el salmista. Salmo capítulo 38, versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Y esto es realidad. Cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 49, relata el suceso de cuando Jesús ya en la cruz y muerto, Lucas dice, pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. El Señor murió en la burla, en el desprecio, en que lo despreciaron, y en total abandono de los que antes le rodeaban y el abandono de su Padre. Sin embargo, cuando Jesús grita, no lamenta la ausencia de sus amigos. Jesús no dice un grito, ¡ay, cómo me dejaron! ¡Ay, cómo me abandonaron! Juan, mi discípulo amado, Pedro, que yo lo perdoné. ¿Cómo puede ser? El grito de Jesús es la ausencia de su Padre. El grito de angustia de Jesús es porque el Padre lo había dejado. Su Padre, su ayuda ha desaparecido. No nos puede entrar en la cabeza esto. El Dios de Israel, que nunca abandona a su pueblo, el Dios que aún los profetas decían, como dijo Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí, yo te responderé enseguida y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Dios que Isaías capítulo 59, versículo 1 lo describe y dice, la mano de Dios nunca se queda corta para salvar. Es ese Dios que ahora abandona a su Hijo. Es ese Dios que desaparece en este momento. Sin embargo, su Hijo ahora lo está buscando en vano. Lo busca y no está. El consuelo de la presencia de Dios había desaparecido. Ese es el dolor de Jesús. Ese es el grito de angustia de Jesús. No es que no iba a ser, que el Padre iba a estar al lado de él sosteniéndolo. El Padre lo abandonó. El Padre lo abandonó a su Hijo. David había cantado en otro salmo, en el Salmo 23, capítulo 4, el otro salmo, dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortará. Ahora en la cruz, el abandonado grita, ¿por qué estás tan lejos de salvarme? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Y en ese momento, cuando Jesús grita pidiendo al Padre que le libre, el sol se apaga y la tierra tiembla. Porque el Salvador estaba cargando la ira que teníamos que haber cargado los que somos salvos. El tercer grito es un grito de culpa, pero no de culpa de Él. El tercer grito es un grito por nuestra culpa. La agonía del crucificado queda resaltada en el Salmo 22, pero el profeta Isaías, en Isaías 52 y 53, nos habla del significado de su muerte, cómo lo profetiza, las canciones del siervo sufriente. Y el versículo 13 de Isaías 52 dice, el siervo será exaltado, levantado y muy enaltecido. Sin embargo, el siguiente versículo de Isaías 52 se pone al revés, porque dice, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía aspecto.
De golpe habla de un siervo que es levantado, de un rey que es enaltecido para que todos lo vean. Y de golpe cambia la escena y ahora vemos ese rey desfigurado, no se puede conocer. Es un rey que ya está irreconocible de todos los azotes que recibió, de los golpes que recibió. Ya no hay hermosura en él para que alguien se acerque y lo ame. Dice, nada de humano tenía aspecto. Imagínense cómo quedó Jesús, cómo queda una persona desfigurada de tal manera. El siervo exaltado, el siervo real, entonces cuya gloria deslumbra a los reyes de la tierra, es aquel que aparece ahora desfigurado, golpeado, traspasados. ¿Pero por qué? Por los pecados del mundo, por los pecados del mundo. Los hombres esconden su rostro para no ver los horrores de aquella mutilación. Por eso Isaías lo profetiza también en Isaías 53, del 3 al 6. Escondieron su rostro de él. Sin embargo, su aflicción no es solamente física, ya que ciertamente, dice en Isaías 53, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue molido por nuestros pecados, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor hizo recaer sobre Él el pecado de todos nosotros. Y ahí está el grito del Señor. El grito fue por nuestra culpa. Por nuestra culpa. El mismo en su cuerpo, Pedro, viendo las imágenes del Salvador, conectando el Antiguo Testamento, habiendo visto al Salvador, habiendo caminado con Él, habiendo observado de lejos la escena de su flagelación, habiendo visto a escondidas al Señor crucificado, Pedro dice en su primera carta, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Habéis sido sanados. ¿Qué necesidades tenía nuestro Salvador de sufrir tanto si Él era inocente? ¿No nos damos cuenta que Él sufrió todo esto por nosotros? Para salvarte. ¿Pero qué hace el hombre? Le desprecia. Hoy mira la cruz y menea la cabeza y dice, ahí está ese que fue crucificado, el débil, el débil. Y el Señor Jesús dice, me hice débil por amor a vos, para salvarte, para salvarte. En la cruz Cristo llevó sobre sí nuestra maldición. El abandono por parte del Padre fue el regalo que el Padre nos hizo al dar a su Hijo para que soportara la separación del Padre, la cual es la consecuencia de nuestro pecado. Lo movió a Jesús, no que iba a ser abandonado por su Padre, no que iba a sufrir los dolores de la cruz y el flagelo, las burlas, el desprecio y el abandono. No lo movió eso, lo movió los resultados que iba a tener en la salvación de todos. A Jesús lo movió la recompensa de que muchos iban a llegar a Él, a volver a tener comunión con el Padre como fue en el principio. Eso lo movió a Jesús, al Salvador, a tu Salvador, a mi Salvador. Jesús un día estuvo solo en la cruz. Fue abandonado por Dios para que vos y yo nunca más seamos abandonados. En todos los momentos Jesús está con vos. Nunca dudes que el Señor te abandona, porque Él ya fue abandonado una vez por el Padre, fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados. Él sufrió el abandono, nosotros ya no lo sufrimos más. Él está con nosotros perpetuamente y para siempre, hasta que vayamos a su presencia. Por lo tanto, nunca creamos que Dios nos abandona. El precio pagado en el Calvario fue el precio infinito pagado por el mismo Hijo de Dios. Y ahí podemos ver otro grito, el grito de confianza. El versículo 1 dice, ¿por qué? Dios mío, ¿no? ¿Por qué? En la cruz Jesús gritó a causa de la profundidad de la maldición que sufrió por nosotros. No obstante, fue un grito de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora esto refleja el misterio de su sufrimiento y el misterio del mal. ¿Por qué? ¿Por qué?
Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? El dolor de María. Jesús no había estado ahí. Ella tenía un dolor y le produjo tristeza a María por la pérdida de su hermano, pero no fue una tristeza sin pecado. Fue un dolor y una tristeza por el enojo de que su amigo no hubiese estado ahí. De que no hubiese estado ahí. Sin embargo, en la cruz, Dios el Padre abandonó a aquel que nunca lo abandonó. Otra vez lo voy a decir. En la cruz, Dios abandonó a aquel que nunca lo abandonó. Jesús nunca abandonó a Dios. Dios tiene que abandonar a su Hijo. Se tiene que apartar por un momento porque no puede ver tanta maldad. ¿Quieren entenderlo? No lo van a entender. Lo más probable es que terminemos en un manicomio si quisiéramos entender tanta magnitud y tanta grandeza de lo que ocurrió en la cruz. Lo que en ese momento ocurrió. El Señor Jesús sabía para qué había venido. Lo único que Él sabía era que para esa hora Él había llegado. Para ese momento. Por eso cuando se aproxima esa hora, Él estaba muy angustiado. Porque sabía lo que iba a tener que cargar. Porque sabía que su Padre lo iba a abandonar. Porque sabía lo que tenía que sufrir. Porque para esa hora había venido el Salvador. Todo el tiempo lo supo Él. En su ministerio lo supo. Él sabía que iba a ser abandonado. Que tenía que cargar con el pecado del mundo. La misteriosa voluntad del Padre fue que el santo experimentara el infierno. El santo experimentara el infierno. En la cruz. En la cruz. Jesús no gritó, Padre mío. No gritó, Padre mío. En la cruz Jesús gritó, Dios mío. Señor Todopoderoso. Porque ya no era cercano como un padre, sino que era ese Dios Todopoderoso. Qué lejos queda nuestros por qué, ¿no es cierto? Qué lejos queda el porqué de muchas cosas que me pregunto muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me tiene que pasar esto en este momento? Nuestro por qué lleva rebelión. Nuestro por qué lleva pecado. Nuestro por qué lleva enojo muchas veces. Pero el porqué de Jesús nunca llevó pecado, nunca llevó enojo, nunca llevó ira. El porqué de Jesús al Padre fue justo. Nuestros porqués delante de Dios son injustos. Porque somos pecadores. Y nosotros tenemos que estar considerando estas cosas cuando gritamos ¿por qué? Dios no es justo. No debería permitir que me ocurriera esto. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo está herido. Nuestro orgullo está herido. Cambiamos los papeles pidiéndole a Él cuentas cuando es Él el que nos tiene que pedir cuentas a nosotros. Es Él el que nos tiene que pedir cuentas a nosotros. Nuestros por qué muchas veces protestan contra la providencia de Dios. Contra la providencia de Dios. No comprendemos. Pensábamos que estábamos sirviendo al Señor de corazón y ahora nos sobreviene esto. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ha permitido este sufrimiento en este preciso momento? ¿Por qué? Cuando ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer? Llevemos todos nuestros porqués a la cruz y consideremos el porqué de nuestro Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me abandonaste? Porque cuando nosotros llevemos nuestros temores a la cruz del Calvario, Jesús escucha lo que dice y Él nos recuerda lo que hizo por nosotros. Él nos va a recordar. Él nos va a recordar qué hizo por nosotros. En último lugar, una respuesta llena de esperanza. La respuesta misma de Jesús contiene la respuesta de Dios. Una respuesta llena de esperanza. Jesús grita, Eloi, Eloi, o sea, Dios. No solo Dios, sino mi Dios está gritando.
en la cruz. Ahora Jesús glorificó el nombre de Dios. Cuando poco antes de morir oró el Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y el Padre qué le responde? El Padre le respondió desde el cielo: yo le he glorificado y volveré a glorificarlo. Ya está todo hecho. Ya está todo listo. El nombre de Dios fue glorificado ya que su justicia fue satisfecha. Fue satisfecha. La muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. La muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. La muerte no tiene más victoria. Ya Él sorbió la muerte. Pero a su vez fue la destrucción del infierno. Porque vino a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Murió como sustituto en lugar de ellos. Llevó sobre sí sus pecados, como dice Isaías. El amor de Dios triunfó sobre la vileza nuestra, el orgullo nuestro, la culpa del pecado humano. Ya todo fue satisfecho. Ya todo fue satisfecho. La muerte y el infierno no tienen dominio. El amor del Padre pagó el precio, ya que, hermanos, esto que ocurrió en la cruz, el diálogo, lo que Jesús dijo, el abandono del Padre, fue todo orquestado por Dios en la oscuridad. Fue algo que en la oscuridad quiere decir en la oscuridad como de algo que nosotros no podemos ver lo que pasó ahí. Pero ellos salieron de ese cuarto, salieron de ese lugar donde tramaron todo y el plan ya se llevó adelante. Ya todo fue orquestado ahí. En la oscuridad el Padre dio a su Hijo eterno en forma de hombre. Es como que ya estaba todo listo. Jesús viene al mundo, el Padre sigue en su lugar, en su trono, pero ahora es el mismo Dios encarnado entre los hombres, que camina entre nosotros, que vive entre nosotros, que respiró nuestro aire, que vio a la gente, que estuvo entre nosotros, que vivió sin pecado, pero a su vez tuvo que cargar el pecado de todos nosotros y morir en abandono. Y resucitar al tercer día para darnos vida a nosotros también. Lo explicamos con palabras. Lo podemos explicar. Mis palabras quedan cortas. Las palabras del teólogo más exquisito en la historia van a quedar cortas de lo que ocurrió entre el Padre y Jesús. Van a quedar cortas. Porque ni los hombres ni los ángeles pueden comprender las cosas que encierran. Todo lo que encierra. El voto que Dios cumplió consigo mismo queda en el Gólgota. ¿Vieron cuando dice, esto muere acá, este secreto muere acá? Jesús quiso que lo que Él hizo con su Hijo se cerrara en la cruz, se cerrara en el Monte Calvario. Y ahí está todo lo que la humanidad tiene que saber para ser salva. Ahí está donde tenés que mirar, la cruz del Señor. La roca fue golpeada para abrir la fuente de vida. La roca esa que dio agua en el desierto, ahora es golpeada en la cruz para que beban todos los que quieran acercarse a Él. Beban del agua de vida. Dios mostró su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El último versículo del Salmo 22 responde al primer versículo y cierra todo esto. Y es lo que tenemos que saber. Versículo 31. La última parte. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Él ha hecho esto. Él lo ha hecho. Él lo hizo. ¿Qué misterio hay? Ya está todo revelado. Él lo hizo. Ya está. Beban de la fuente. Vayan a la cruz, sean salvos, corran a Él, corran. Pecadores, arrepiéntanse y corran. Ya Él lo ha hecho. No hay más misterios. Los gritos ya fueron dados.
El sufrimiento ya fue dado, ya está todo hecho. Ahora lo que Jesús le está diciendo, lo que Dios está diciendo, que Él ya lo hizo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está, Él lo dio. Vayan, sean salvos. Caminen con Él, regocíjense en Él, vivan para Él, vivan para su gloria. Ahí tenemos la medida del amor de Dios en la cruz del Calvario. En los gritos del Salvador tenemos la medida del amor de Jesús. ¿Qué más queremos? Todos esos gritos tendrían que haber sido hechos por nosotros. Jesús ya gritó. ¿Qué podemos gritar nosotros hoy? De gozo. Gritar de que somos libres, gritar de que somos salvos, gritar de que tengo vida, gritar de que puedo vivir para Cristo, gritar que ya la muerte no tiene un sentido para mi vida, que este cuerpo es pasajero, que un día voy a estar con Él, que un día voy a pasar las puertas del cielo y me voy a encontrar con Él. Gritar de alabanza, gritar de regocijo, gritar de gozo, es lo único que puedo gritar, porque los gritos de angustia, de dolor, de abandono, ya el Salvador los gritó por vos y por mí. Y ahora, al considerar los alimentos o los elementos de la Santa Cena, consideremos la angustia del Salvador, pero consideremos el gozo que estaba puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él, que éramos nosotros, la salvación nuestra. Por eso Él fue a la cruz. No por los romanos, no por Pilato, no por los sumos sacerdotes. Ellos eran parte de una orquesta que Dios ya había hecho. Él fue por vos y por mí. Fue por amor. Señor, te damos gracias. Qué precioso es recordar, Señor, la cruz del Calvario. Qué precioso es recordar a cada momento la salvación, Señor, que nos has dado en ese lugar de sufrimiento. En todos esos gritos de angustia, Señor, desde el momento que estabas en el huerto de Getsemaní, hasta el momento en que sentiste, Señor, el abandono del Padre, el abandono del mismo Dios del universo, que estaban juntos cuando creaban al mundo, que estaban juntos al organizar todas las cosas, Señor. Ahora fuiste abandonado en ese momento en la cruz por el Padre, por Dios. Señor, te doy gracias porque eso fue por amor a nosotros, para que ahora tengamos vida, Señor, para que ahora podamos tomar estos elementos, Señor, comer ese pan, tomar este vino que representan tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz, para que nosotros tengamos vida eterna contigo. Señor, gracias, gracias. Nunca va a alcanzar nuestras palabras al agradecerte tan grande sacrificio, Señor. Cada día los problemas de este mundo, Señor, palidecen todos, Señor, al ver todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser conscientes del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.